bueno es el Señor. Qué bendición poder estar una vez más. Nos alegramos de que podamos tener ese contacto virtual, de poder entrar hasta la comodidad de tu casa. Para nosotros es una preciosa bendición. Así es de que te agradecemos porque estamos entrando hasta el corazón de tu casita. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, lápices o lapiceros de colores. Vamos a continuar hablando de un tema muy precioso que es acerca de los sellos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero es muy importante que cada uno de nosotros, por medio de la palabra, seamos enseñados, instruidos, ¿verdad? Y este día, hermano, ayer fue una noche muy preciosa de la palabra del Señor. Hoy anhelo con todo mi corazón que la palabra llegue hasta donde tú estás y que pueda ser transformado, instruido y sobre todo preparado para la venida del Señor. También quiero recordarte que mañana, martes y viernes vamos a tener nuestro contacto 7:30 de la noche y pues preparémonos, ¿verdad? Quiero que si tú tienes tus redes en este momento, ¿verdad?, compartamos esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos y enseñados a través del consejo de la palabra. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros y anhelas prepararnos para ese encuentro glorioso contigo, Señor, que está pronto, Señor, pronto, Señor. Yo te suplico que conforme a tu gracia y a tu gran bondad podamos, Señor, ser equipados por medio del consejo de la palabra. Habla tú, enséñanos tú, por favor, guíanos tú, Espíritu Santo, y que la palabra de Dios, que el consejo llegue a tiempo a los corazones, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén, amén. Qué bendición. Pues estamos hablando acerca de los sellos en el cristiano. Bueno, aprovechando que estás ahí en casita, ve por una tu tacita de café, un tu té o una tu agüita tibia, para que juntos podamos compartir, ¿verdad? Ayer hablamos de algunos sellos que quiero repasar. Hablamos de la sangre de Cristo, la salvación, el creer, el permanecer y el apartarme para Dios. Entonces, 5 sellos que el Hijo de Dios debe de tener en su pasaporte espiritual para poder ser arrebatado, para poder dar la talla de viviente, para poder dar la talla de fidelidad. Así es de que dependerá de cada uno de nosotros, pero con el auxilio del Espíritu Santo, busquemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos lleva al siguiente sello. Yo tengo aquí aproximadamente, desde ayer tengo aproximadamente, vamos a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, como 15, aproximadamente 15 sellos que el Hijo de Dios debería de tener para poder, en su pasaporte espiritual, para poder entrar directo al cielo, ¿verdad? Para poder ser arrebatado. Yo quiero que usted me entienda. Yo le estoy poniendo un pasaporte o el dibujo de un pasaporte. No sé si lo podemos poner ahí en el control room, ¿verdad? Solo la imagen ahí del pasaporte. Ahora para que... Gracias, ¿verdad? Sale aquí de este lado, ¿verdad? Aquí, de este lado. Del otro lado. Aquí, de este lado. Ajá. Ok, lo tenemos acá, mire, de este lado está sellado y con esos sellos puede transitar en los diferentes países o pasar las fronteras, ¿verdad? Pero estoy poniendo este ejemplo porque es el más práctico, el que se me haya ocurrido como para poder decir cómo nos estamos preparando. Entonces, sin lugar a dudas, que sin el auxilio del Espíritu Santo no podemos nosotros, amados hermanos, no podemos nosotros tener los sellos, no podemos
traspasar, no podemos trascender. Y lo que nosotros anhelamos es estar listos y preparados para que cuando Jesucristo venga, no la segunda vez, porque usted sabe que Jesucristo vino una vez, vino humilde, vino casi que oculto, solamente a quienes les fue revelado, lo conocieron, le reconocieron, pero de ahí Él vino vedado a toda la humanidad, ¿verdad? Vino oculto, vino humilde, hermano, en un pesebre, montado en un pollino. La segunda vez que venga va a venir en caballo blanco junto con todos los santos, hermano, para dar el justo pago a los enemigos. Entonces nosotros estamos esperando el arrebatamiento, que es antes de eso. Amén. El turno de honor que yo le llamo. Entonces le decía que si no es por el auxilio del Espíritu Santo, por eso tenemos que apartarnos para Dios, no apartarnos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos para Dios, nos estamos consagrando, estamos dedicando nuestra vida, pero con el auxilio del Espíritu de Dios. Entonces, quiero que me acompañe a Éxodo 28:36. Vamos a ver qué otro sello debe tener el Hijo de Dios. Éxodo 28:36. Dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Oh. Mire qué impresionante, porque el sumo sacerdote en el antiguo pacto, ¿verdad? Todo esto es figura, todo lo que pasó en el antiguo pacto, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra y figura de todo lo que está en el Nuevo Testamento y en este tiempo ahora para la iglesia. Entonces el sumo sacerdote, que era el representante de Dios en la tierra, entraba al tabernáculo, él podía traspasar el atrio al lugar santo y trascender hasta el lugar santísimo una vez al año, el sumo sacerdote. Pero él utilizaba un tipo de vestimenta que lo diferenciaba de todos. Él utilizaba un tipo de vestidura que había sido preparado para él. Claro, en este tiempo sería la figura de que nosotros debemos de guardar nuestra vestidura, debemos de guardar limpia nuestra vestidura espiritual, para que cuando el Señor venga estemos listos y preparados. Entonces, para dentro de las cosas que tenía el sumo sacerdote, tenía una diadema que se ponía en su cabeza, un gorro, ¿verdad? Una mitra, un como gorro que se ponía, y encima de la gorra o del gorrito o de la diadema dice que tenía un sello, pero una placa de oro puro, de oro fino, grabado santidad a Jehová, y lo tenía sobre su frente. Es decir, en lo que él se ponía el gorro, se ponía aquí y decía santidad a Jehová. Y aquí, si nosotros vemos aquí, dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor, santidad a Jehová. Hermano, entonces ese es un sello que los hijos de Dios debemos de tener, que los hijos de Dios debemos de portar. Pero ¿cómo pretendemos nosotros vivir en santidad si no tenemos comunión con el Espíritu Santo? El día de ayer me quedé con eso, ¿verdad? Porque no podemos nosotros, hermano, pretender caminar en santidad si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Como lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, muchos no le rinden honor al Espíritu Santo, muchos no respetan al Espíritu Santo, muchos ofenden al Espíritu de Dios, muchos contristan el Espíritu, apagan el Espíritu, incluso hay algunos que hasta blasfeman contra el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, hermano, que cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier ofensa, cualquier blasfemia hecha al Hijo es perdonada, pero nunca la blasfemia contra el Espíritu Santo, nunca la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros de cuidar esa relación con el Espíritu de Dios. Entonces fíjese que el sumo sacerdote en la antigüedad una sola vez podía entrar hasta el lugar santo, pero él siempre tenía que andar con su vestimenta, con lo que lo caracterizaba, con lo que lo identificaba a él como apartado para servirle al Señor.
¿verdad? En este caso nosotros también tenemos que cuidar incluso hasta nuestra manera de vestir. Mire, yo tal vez quiero darle un pequeño consejo, ¿verdad? De que ciertamente no es lo de afuera, ¿verdad? Lo que importa, porque no es la apariencia externa, sino lo interior, lo que es lo que ve el Señor, ¿verdad? Eso es lo que realmente interesa, pero no quiere decir de que nosotros como hijos de Dios no cuidemos nuestra manera de vestir. Debemos de conducirnos como es debido, vestirnos como es debido, de tal manera que, voy a ponerle un ejemplo tal vez un poco terrenal, ¿verdad? Pero si hay alguien que se viste como ganguero, pero no es ganguero, pero va a la iglesia y ama a Dios, pero se viste como ganguero, y de repente llega la policía a un lugar, a donde están caminando, y agarra a los gangueros, lo van a ver a él vestido igual que ganguero, se lo van a llevar, no va a haber diferencia. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Entonces sí es importante cómo nos presentamos, pero es más importante cómo estamos, porque puede ser que alguien esté vestido íntegramente así, vestido pero de traje pero a cabalidad, pero por dentro no tener nada de Dios, por dentro ofender a Dios, incluso blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces solamente quería ponerle ese punto de equilibrio, ¿verdad? Porque sí es bien importante eso, pero entonces el vivir en santidad acá, dice que lo tenía en la frente, en la mitra que utilizaba el sumo sacerdote, pero eso también significa que la santidad, o la santidad que tú portas, la santidad que yo porto, se tiene que ver. No puedes decir tú, sí, yo vivo en santidad, y caminas al revés, actúas de mala forma, hablas mal, dices malas palabras, tu comportamiento no va de acuerdo a lo que tú dices que eres, ¿no? Entonces la santidad se tiene que ver. La santidad, hermano, entonces es un sello que los hijos de Dios deben de tener en su pasaporte espiritual, hermano, para poder ser arrebatados. Sin ese sello de santidad, hermano. Mira, es que los sellos anteriores que yo le dije, por ejemplo, la sangre de Cristo, esto lo hizo el Señor. La salvación, que es otro sello, lo hizo el Señor, ¿verdad? De ahí empezamos nosotros ya con el creer, me toca a mí, el permanecer me toca a mí, el apartarme para Dios me toca a mí, vivir en santidad me toca a mí. Ahorita vamos a ver otro, pero hay cosas que el Señor ha puesto ya como sello en nosotros, que uno diría, bueno, qué bueno que eso los tengo, pero no solamente necesitamos eso, necesitamos todos los sellos. Todos los sellos. ¿Y por qué? Si de verdad no queremos que cuando vayamos en ruta al arrebatamiento nos detengan, ¿verdad? Y nos digan, quiero ver, enséñeme. No, le faltan un par de sellos. Regrésese y lo van a limpiar y perfeccionar durante 7 años. Dios guarde. No anhelo eso para mí ni para nadie. Entonces, fíjese, ¿cómo puedo yo entonces vivir en santidad? Por eso ponía yo el primero, ¿verdad? Que era apartarse para Dios, apartarme para Dios. Me ayuda a mí a encaminarme hacia la santidad. Y como le he explicado, se lo voy a volver a explicar, porque muchos piensan, santidad es no pecar, es dejar de pecar. Y claro, tienen razón. Pero se lo voy a explicar de esta manera. Yo le preguntaría, que me está viendo, ¿quién no peca? Tal vez tú pecaste hoy, te arrepentiste hoy, ya buscaste la sangre de Cristo para ser limpiado. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar en santidad si todavía hay humanidad en mí? Porque la santidad entonces es una meta que vamos a cruzar. La santidad es una meta a la cual nosotros vamos a llegar. Ahora el Señor nos ha santificado. ¿Cómo? Con su sangre preciosa. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Pero para que yo pueda caminar en santidad tengo que cruzar esa meta. ¿Cómo? Ahorita le voy a explicar. Entonces,
para que me lo entienda, lo he explicado otras veces, pero se lo quiero explicar una vez más. Es como que vamos en una carretera, ¿verdad? Así larga, una carretera bien larga. O imagínense. Esa carretera se llama consagración. Esa carretera bien puede ser apartarme para Dios. Esa carretera es la consagración. Esa carretera es que yo me estoy dedicando a Dios. ¿Verdad? Voy a llegar a un lugar, caminando, saber cuánto tiempo me voy a llevar. Pero si yo voy en el vehículo, entonces en el vehículo de la voluntad de Dios, de seguro, en algún momento voy a llegar y voy a cruzar la meta de la santidad. Entonces son varios elementos que nosotros debemos de añadirle a la santidad. Por ejemplo, dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que a la santidad le tenemos que agregar paz. Y fíjese de que es bien bonito el ejemplo, porque dentro del equipamiento del Hijo de Dios, dice, dentro de la armadura del Hijo de Dios, ¿verdad? En Efesios 6, usted lo puede buscar del 11 en adelante, ¿verdad? Dice que una de las partes es las sandalias que utilizaban, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que debemos de ponernos las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Fíjese, entonces las sandalias son para caminar, ¿dónde? Pues obviamente en un camino, en una carretera, pero ya le dije cómo se llama. La carretera se llama consagración. ¿Cómo va todo entonces juntándose? ¿Verdad? Buscar, seguir la paz y la santidad. Es decir, vamos en un camino, vamos en una ruta y debemos de seguirla. Si ya la encontramos, avancemos, sigamos adelante, no nos quedemos. Ahora, fíjese que también dice la Escritura que nosotros, una de las cosas que Dios desea para su pueblo, para sus hijos, es nuestra santificación. Es decir, que nos abstengamos de pecar, de pecados sexuales, dice el verso, pero que nos abstengamos de todo pecado. Entonces quiere decir que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder decirle no al pecado y sí al Espíritu de Dios, no a la carne y sí a nuestra nueva vida espiritual. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a conseguir? No saliéndonos de la carretera de la consagración, no bajándonos del vehículo de la voluntad de Dios. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Que es una decisión personal. Esto es voluntario. Dice, ¿quién subirá a mi santo monte? ¿Quién podrá entrar a mi santuario y subir a mi santo monte? El limpio de manos, de corazón puro, el que no es vanidoso, que no ha subido orgullo a él y que sabe amar. Miren todas las cosas que se van agregando a la santidad. Que entonces, por eso es que le digo que la santidad es una meta que vamos a cruzar y durante vayamos en esta carretera vamos a ir colectando, vamos a ir adquiriendo o ganando, ¿verdad? Estas otras cosas que nos van a hacer llegar un día y cruzar la meta de la santidad. Entonces, por eso le digo, esto es voluntario. Esto es, no es que alguien te esté obligando, no, porque nadie te puede obligar a que ames a Dios. Nadie te puede obligar a que vivas en santidad. De hecho, la Escritura dice en Apocalipsis, ¿verdad? Si no estoy mal, es en Apocalipsis 17:14, que dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque con él están los llamados, están los escogidos y también están los fieles. Entonces, ese nivel de fidelidad es el que debemos de buscar. Ese nivel de aquel que aprende a caminar en fidelidad, aquel que aprende a vivir en fidelidad, cruza la meta de la santidad, empieza a vivir en santidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4 y verso número
11, 12 y 13, usted los puede leer ahí, ¿verdad? Dice, sé vivir cuando tengo, cuando no tengo, cuando me reciben, cuando no me reciben, cuando me aman, cuando no me aman. Entonces dice, ya aprendí el secreto de vivir, ya aprendí a vivir. El verso que más nos conocemos es Filipenses 4:13. El que le acabo de decir es el verso 12. ¿Verdad? El verso 13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo entonces nosotros podemos obtener el secreto de vivir? En Cristo Jesús. Todo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Si tal vez tú has atravesado por etapas difíciles en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, y has dicho, qué difícil es la vida. Qué cruz la que llevo, cómo me ha costado. Aprende el secreto de vivir. El secreto de vivir es que todo lo podemos en Cristo Jesús. Pero antes el apóstol Pablo estaba diciendo que él sabía contentarse con lo que tenía. ¿Sabe por qué muchos no saben vivir? Porque no se contentan con lo que tienen. Si tienen poco, quieren más. Y si quieren más, quieren mucho más. Si el vecino tiene algo y él no lo tiene, lo quiere tener. No se contentan con lo que tienen. Y eso no trae felicidad a la vida, al matrimonio, al hogar. Y así pueden ser diferentes cosas. Pero fíjese que todo está entonces unido, enlazado de vivir en santidad. Una persona que no se contenta con nada, ¿cómo puede vivir en santidad? Si siempre va a estar intranquilo o intranquila, ¿verdad? Nunca se le va a poder agradar, siempre va a estar triste o siempre va a estar enojado o descontento o de mal humor. No puede vivir en santidad. Ay, pastor, y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Fíjese todo lo que conlleva vivir en santidad. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero consagrarme. Yo quiero que mis actos, que mis palabras vaya de acuerdo a mi manera de vivir. Porque hablar es bien fácil. Mire, le voy a decir algo que no a muchos les gusta, pero hablar es fácil. Que tú digas, sí, yo soy calidad, yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, yo me consagro, yo hago cosas buenas. Ni modo, ¿quién va a hablar mal de su propio rancho? No, hablar es bien fácil. Por eso es que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, a los religiosos de su tiempo, les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Y entonces le decía a la congregación, le decía a las multitudes, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué cosa más terrible es que lo que se hace no va de acuerdo con lo que se dice. ¿Cómo puede venir una vida de santidad si no estamos de acuerdo ni nosotros mismos? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con alguien más si no estás de acuerdo contigo mismo? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con Dios si no estás de acuerdo con tu prójimo y mucho menos contigo? Creo que se ha llegado el tiempo, amado hermano, amada familia de familias, hermanos, amigos que nos ven, que debemos de contentarnos con lo que tenemos. La vida es hermosa. Como dicen allá en Francia, la vida es bella. La vida es bella. La vida es bella. No desperdiciemos nuestra vida por pequeñeces. Contentémonos con lo que tenemos. Claro, si anhelamos más, pues busca del Señor, sírvele a Él, haz lo que tengas que hacer. Pero no te olvides de vivir en santidad. Que eso no se vuelva un afán. ¿Verdad? Se recuerda que Marta, cuando el Señor Jesús llegó a visitarlo, el Señor Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro. Usted ya lo sabe, pero se lo quiero poner desde este ángulo. Y ella estaba sirviendo. Cuando supo que el Señor Jesús iba a llegar, se puso a servir, a trabajar. Y se preparó y empezó a alistar y a arreglar todo hasta que se cansó. Y le dijo al Señor, Señor,
Mira, no te preocupa, no te da pena que yo estoy aquí, trabaje y mi hermana está ahí sentada. De hecho, no le dijo sentadota, ¿verdad? Sentada ahí, sin hacer nada. Y el Señor, ¿qué le dijo? Marta, Marta, estás afanada. Estás afanada. Que nunca nos pase en nuestro servicio el estar afanados, sino que vivamos en santidad. Es decir, contentémonos con lo que tenemos. Amén. Sírvele al Señor con amor, con gratitud, disfruta. Mire, disfrute su vida, hermano. Yo no sé cuántos años tú tienes. Los jóvenes, los jovencitos de 10, de 15, de 12, 15, ¿verdad? Ellos piensan que siempre van a ser así y por eso de repente a veces hasta tienen actitudes de rebeldía en contra de sus padres o entre sus propios hermanos. Y ya un joven un poquito más grande va entendiendo un poquito, pero aún él todavía piensa que su juventud le va a durar toda la vida. Ya nosotros, hermano, en la edad que tenemos, entendemos los consejos de papá y de mamá. Entendemos que lo que nos dice es cierto. Y otros que nos rebasan en edad, ¿verdad? Y ya están midiendo, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Pero lo que yo le quiero decir a usted, que si ha vivido en santidad, hermano, usted ha disfrutado la vida. Lo triste es de que muchos no buscan a Dios. Muchos ni siquiera conocen de Dios. Pero le estoy hablando ahorita al pueblo que le conoce, al pueblo que ama a Dios y que a veces no se contenta con lo que tiene. No, disfruta la vida. La vida en Cristo es la más hermosa que hay. La vida en el Señor es preciosa. Eso sí, no estoy diciendo que sea fácil, porque de hecho la Escritura desde ya nos dice a nosotros que la ruta, la carretera que nos lleva a la vida es una senda angosta. Y cuando usted busca en el griego la palabra angosto, dice espinos, difícil, peligroso. Pero es la carretera que nos lleva a la vida. En cambio, la senda ancha es aquella que parece que la vas a disfrutar, pero su final es final de muerte. Entonces, amado hermano, ¿qué te quiero dar a entender? Conténtate con lo que tienes. Disfruta tu vida en el Señor, ¿verdad? Y añádele este hermoso sello que es la santidad. Porque entonces vamos a poder conocer cosas diferentes. Cuando uno camina en santidad, hermano, los sentidos espirituales están alertas. El Señor te habla, el Señor te despierta, te enseña por la palabra. Pastor, entonces, si yo no vivo en santidad, Dios no me ama. Claro que sí te ama. Claro que sí te ama. Lo que yo estoy dándoles a entender, o que lo que quiero enseñarles es que hay algo más. Hay algo más grande. Hay un premio, hay un galardón mayor. Porque, mire, aquí le voy a tener que decir otra cosa. Porque muchos se conforman solo con ser salvos. Oh, yo ya soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no se comprometen con Dios, no le sirven a Dios, no trabajan para Dios, no hacen lo que Dios les indica. Tampoco, porque entonces no van a tener galardones, premios. Esto es como el ejemplo, el mejor ejemplo que le puedo poner es el ladrón en la cruz. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo lo crucificaron, habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de ellos reconoció a Jesús y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces él le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre dice que era un ladrón. A él lo habían capturado, lo habían sentenciado y lo habían ejecutado. O sea que estaba cumpliendo una condena merecida porque era ladrón. Él nunca había ido a una iglesia, nunca había
Él nunca le había servido a Dios, nunca había ofrendado, nunca había diezmado, nunca había vivido en santidad, nunca se había consagrado, nunca se había apartado para Dios. Entonces, aunque era salvo, porque la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús, premios y galardones no hay. Pastor, pero la salvación, ¿qué regalo más grande? Claro, ese es el más hermoso. Amén. Pero ese ni tú ni yo hicimos nada, es el Señor. Es la puerta donde entramos. Y de ahí en adelante a ti y a mí nos toca qué buscar, qué hacer, qué dejar, qué debe morir en nosotros para que empecemos a vivir en santidad delante de Dios. Es decir, hay un precio que pagar. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? Si de verdad quieres vivir en santidad, dice la Escritura, tengo que decirles, dice la Escritura, que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir en santidad, sepa que va a sufrir, sepa que va a padecer. Entonces, como a muchos no les gusta sufrir, a muchos no les gusta padecer, entonces por eso no se comprometen con Dios. Cuando se supieran que mientras más uno se trata de someter a Dios, hermano, la protección del Señor siempre está ahí. Amén. Pastor, entonces a los cristianos no les pasa nada. Claro que sí, pero nuestra seguridad está puesta en Dios. Amén. ¿Acaso no el apóstol Pablo decía, si vivimos somos de Dios y si morimos somos para Él? Amén. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso, pues, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Mire, hermano, creo que ya he hablado por espacio de 20 minutos solo de este sello de la santidad. Porque si estamos nosotros ahora. Hermano, sin santidad no vamos a ver al Señor. Sin santidad no lo vamos a poder ver. Y yo anhelo con mi corazón poder llegar y cruzar esa meta y un día estar para siempre con el Señor. Amén. ¿Cómo lo vamos a lograr? Viviendo en santidad. Ok, acompáñe, vamos a ver un sello más de los que tengo acá. Y quiero que me acompañe Isaías capítulo 8 y verso 16. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Claro, mire, yo quise agarrar este verso, pero se lo voy a tratar de poner en este ángulo. Cuando se dice sellar también, recuérdese que lo vimos dentro de los términos, dentro de los significados que le expliqué al principio. Sellar significa guardar un secreto, como cerrar. Por eso es de que a Daniel le dijeron, sella las palabras de este libro para el tiempo del fin, lo vas a explicar. A Juan, ¿verdad? Le explicaron un montón de cosas y después le dijeron, ya no más sella estas palabras. Entonces, es por revelación. Pero me llamó la atención porque entonces recuérdese que para sellar, por ejemplo, cuando dice que hubo silencio en el cielo como por media hora, dice, y había mucha tristeza porque nadie era digno de poder abrir los sellos. Nadie, no se encontró nadie digno en el cielo, hermano. ¿Qué si de repente aparece el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, y Él es el único digno? Entonces Él rompe los sellos. Entonces el sello era algo que se ponía, o sea, un rollo ¿verdad? Se escribía y después se enrollaba y le decía, se sellaba, es decir, ponle un sello. Entonces utilizaban cera y lo sellaban con un anillo o con un sello mismo, ¿verdad? Lo ponían, entonces ya quedaba sellado. Entonces aquí lo que está diciendo el profeta, ¿verdad? Está diciendo, sella la ley. Yo lo quiero poner en perspectiva de la palabra. Sella la palabra entre mis discípulos. Qué importante es que no solamente te conviertas en un oyente, en un creyente, sino que pases a nivel ahora de discípulo. Amén. ¿Ya creíste? Qué bueno, ya te salvaste, porque recuérdese que el proceso sería arrepentimiento,
conversión, arrepentimiento, salvación y conversión. Ahora entonces, oyente, creyente, discípulo. Ese es el siguiente paso para aquellos que son nuevos, que son recién convertidos, que están aprendiendo. Necesitamos convertirnos en discípulos. Y un discípulo es aquel que sigue a un maestro, que está aprendiendo. Nosotros en este momento estamos enseñando la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos está usando con una unción magistral, ¿verdad? Una unción magisterial. Pero no solamente eso es, sino que entonces se necesita ser discipulado. Por eso es de que el Señor Jesucristo a los que llamó, primero les llamó discípulos. Ellos fueron creyentes cuando ellos creyeron que Él era el Mesías. Al creer que Él era el Mesías se salvaron, entonces lo siguieron y se convirtieron en sus discípulos. Un discípulo entonces es aquel que aprende de alguien. En este caso, aprender del Señor, aprender de la palabra. Mire, esto me recuerda a mí en mis años de juventud. Tal vez unos 16, 17 años, mi hermano 16, 15, algo así. Nosotros todavía nos gusta, pues, ¿verdad? El discipulado. El discipulado es como una clase, ¿verdad? Donde se puede preguntar, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y cómo aprende uno? Preguntando. Por eso es de que yo siempre les digo, pregunte si no entiende, o si le quedó alguna duda, o le surgió alguna interrogante. Nosotros íbamos a los discipulados, hermanos. Nosotros éramos los más pequeños de los que iban a recibir el discipulado para después irlo a enseñar a las iglesias. Desde pequeños, y nos gustaba, hermano. A veces recibíamos oposición porque como éramos muy pequeños no nos querían dejar entrar. Pero nosotros siempre nos metíamos ahí como podíamos, recibíamos la enseñanza y después la íbamos a compartir. Un discípulo confía en su maestro. Amén. Un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le enseña, sin que tanto el maestro le esté diciendo, tenés que hacerlo. No, él aprendió. Si aprendió bien, va a hacer las cosas. Se aprendió bien. Ahora, si todavía a estas alturas del partido hay algunos que todavía están pensando, ay, ¿será que nos tenemos que congregar? ¿Será que tengo que consagrarme? ¿Será que tengo que ofrendar? ¿Será que tengo que vivir en santidad? Entonces no aprendió bien. Porque eso es ser un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende. Amén. Y por eso es que hay discipulados. Ahora pues es un poco más difícil, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros tenemos el discipulado en línea. Tenemos los temas de pizarrón y también tenemos el altar familiar. 3 diferentes tipos de discipulados, ¿verdad? Para tratar de abarcar tanto a la familia como a la congregación, y también aspectos generales, ¿verdad? Donde cuando usted escuche el mensaje, usted si tiene dudas puede preguntar. Entonces fíjese bien, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí vemos 2 cosas. Yo se lo estoy poniendo desde este ángulo porque quiero que veamos que primero tengo que aprender a tener un buen testimonio delante de Dios. Ese es un sello, el ser de buen testimonio. Pero no de buen testimonio porque yo lo digo, sino porque realmente los demás lo ven y porque así es. Segundo, porque tengo que aprender a ser un discípulo, es decir, a seguir, avanzar, caminar. Para los discípulos seguían a Jesús a donde quiera que Él iba. Pero también tengo que decirle que al Señor Jesús lo seguían multitudes, hermano. ¿No le parece a usted extraño? Bueno, no, tal vez no extraño, sino no le da a usted curiosidad. Por ejemplo, cuando el Señor hizo el milagro de la multiplicación de la comida, 5 panes y 2 peces se convirtieron para alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar a los niños. 5,000 hombres. Después otra vez lo mismo, se alimentaron 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Las multitudes lo seguían. Amén. Y de repente, esas mismas multitudes, el Señor solo escoge 12. Fíjese que es bien interesante porque por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos, menos los fieles, ¿verdad? Amén. Todavía un número más reducido. Aquellas multitudes que seguían a Jesús, usted vaya y léalo. Juan capítulo 6, lea todo el capítulo. Ahora, pero dice que el Señor les empezó a dar una enseñanza, como le seguían, se pensaría que eran discípulos, entonces Él estaba enseñando y les empezó a hablar, es necesario que se coman mi carne y que se beban mi sangre. Se escandalizaron. Porque dice, es para nosotros prohibido tocar sangre, tocar a un muerto. ¿Cómo nos vamos a comer su cuerpo y su sangre? No entendieron que se refería a la administración del pan y el vino. No entendieron a lo que se refería. Entonces dice que esas multitudes lo dejaron. Entonces, cuando no se entiende la enseñanza es un peligro, porque no solo no se da fruto, sino que se corre el peligro de apartarse. Amén. Juan capítulo 6 y verso 66 dice que entonces todas esas multitudes se alejaron de Jesús, lo dejaron. Hermano, las multitudes, entonces no nos debemos de sorprender que las multitudes en este tiempo final empiecen a abandonar al Señor. Porque muchos van solo detrás de lo que el Señor les da y no del Señor que les da. Amén. Eso es muy diferente. Pero eso solo lo entiende un discípulo, uno que ha aprendido. Pero, ¿discípulo de qué? De la palabra de Dios. Por eso sella la ley, la palabra. Mire, hermano, debemos de tener ese contacto con la palabra de Dios. Yo le he enseñado, hermano, durante años acerca de que hay un regalo tan hermoso, tan bello, a la hora de que uno, hermano, se come la palabra de Dios, disfruta la palabra. Y es uno de mis versos favoritos. Se lo voy a decir porque yo sé que muchos ya lo saben. Ahora, pero es Juan 14, 21. Que no se le olvide. Juan 14, 21 dice, ¿quién me ama? Dice, el que me ama guardará mis mandamientos. La palabra, ¿verdad? El que me ama será amado de mi Padre y yo lo amaré, dice el Señor Jesús, y me manifestaré a Él. La palabra manifestarse en griego literalmente significa hacerse visible. Oh, mi hermano. Entonces, si nosotros amamos la palabra, guardamos la palabra, disfrutamos la palabra, aprendemos la palabra, practicamos la palabra, memorizamos la palabra, la escribimos, hermano, oímos la palabra, todo, hermano, en un momento se nos pueden abrir nuestros ojos físicos para poderlo ver. Oh, hermano, eso es algo hermosísimo, eso es algo bello. Se transforma la vida de uno por completo, ¿verdad? Deja de tener tanto valor algunas cosas terrenales, ¿verdad? Y empieza a cobrar más valor las cosas espirituales. No estoy diciendo de que siga siendo uno, que sea uno perfecto, no, hay muchas cosas que debemos de cambiar, de entregar, pero de que sí hay un cambio, hermano. Amén. Es una cosa, es algo impresionante, es algo hermoso. ¿Y cómo? Amando la palabra. Y así le puedo dar otros ejemplos. Entonces, el contacto, el buen testimonio, el aprender, el ser un discípulo, el mantenerme, el seguir buscando, el atesorar la palabra de Dios. Recuérdese que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 y verso 12, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta la división del alma y del espíritu, llega hasta las coyunturas, hasta el tuétano de los huesos, y hace lo que Dios
la envió a hacer, la palabra. Y después viene de regreso la palabra, hermano, o sea que la palabra corta cuando entra y corta cuando sale, va de retorno al Señor. Por eso es de que dice que la Biblia o la palabra tiene doble filo. Y el doble filo es, yo lo he enseñado de esta manera. En las espadas, ¿verdad? Tienen dos filos. Un filo se llama logos, que es conocimiento. El conocimiento es bien importante en el Hijo de Dios. No puedes tú estar sin conocer la palabra. No puedes tú estar sin conocer la doctrina de Dios. Para eso son los discipulados. Para eso es el discipulado. Para que aprendas la doctrina y entiendas. Y si no entiendes, haz preguntas. Entonces, el logos, el conocimiento, la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por falta de conocimiento mi pueblo es llevado cautivo. Entonces tenemos que ponerle el ojo al conocimiento. No podemos quedar sin saber el A, E, I, O, U de la doctrina. Tenemos que avanzar al ABCD, al abecedario completo. Y hay quienes ni siquiera las vocales. Estoy hablando en figura. Tenemos que saber la doctrina, entender la doctrina. Ahora, con respecto a la doctrina, yo siempre lo he dicho, y por si hay alguien nuevo que nos está viendo, lo quiero repetir, es de que la doctrina no salva a nadie. Amén. Amén. Allá al cielo, cuando tú vayas, no te van a decir, sí, ¿cuánta doctrina aprendiste? Oh, yo aprendí de todo. Qué bueno, entra. Esos son los que necesitamos aquí. No. La doctrina no te salva. Pero una mala doctrina te puede perder, te puede torcer y hacer que te salgas del camino de la consagración, que te bajes del vehículo de la voluntad y por lo tanto no llegues a la meta de la santidad y entonces no seas arrebatado. Entonces sí debemos de tener cuidado. La Biblia nos menciona que hay doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, doctrinas de error, doctrinas de engaño, falsas doctrinas. ¡Ay, hermano! Y está la sana y buena doctrina del Señor. Esa es la que tenemos nosotros. Pastor, pero es que como hay tantas iglesias y tantas denominaciones, ¿cuál es la sana doctrina? Porque uno enseña... Mire, la sana doctrina está en la palabra. Amén. En la Biblia, ahí está la sana doctrina. No tenemos nosotros que ser tan cuadrados, ni tan eruditos, ni tan hermano. No, ahí en la Biblia dice lo que uno tiene que hacer y lo que uno tiene que dejar. Ahí está, es sencilla. La palabra de Dios no es complicada, los complicados somos nosotros. Amén. Amén. Entonces, la doctrina, el discipulado, la palabra, el testimonio, hermanos, debemos de aprender entonces. Entonces, todas estas cosas, fíjense, es un sello. Es un sello. La palabra de Dios es un sello en nosotros. El ser un discípulo es un sello, hermano, en nosotros. El ser de buen testimonio es un sello. Es un sello, hermano. ¿Acaso no Dios le dijo a Satanás, que el Señor lo reprenda, ya viste a mi siervo Job? Ahí tenía un sello. Íntegro, apartado del mal, justo y temeroso de Dios. Ay, hermano. ¿Qué sellos esos? Esos son otros sellos que debemos de tener también. Lo único es que no dice la palabra sello, ¿verdad? Pero si yo, aquí le estoy diciendo los versos donde dice la palabra sello, o sellar, o señal, que al final señal o sello es lo mismo. Por eso, mire, este año nuevo que viene sobre nosotros, es un año señal, es un año sello, es un año donde se van a levantar estandartes, banderas de victoria. Amén. ¿Verdad? Jehová, hermano, Nisi, nuestro estandarte, va delante de nosotros. Uno de los nombres de Dios es ese, de Jehová, Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Usted sabe que el pueblo de Israel tenía y portaba estandartes. Entonces, este año que viene es un año de avivamiento, donde vamos a levantar un estandarte como señal, hermano, de que las promesas de Dios se están cumpliendo sobre su pueblo. Ahí va a ver, esto es una bendición. Aleluya. Entonces, para cerrar
este sello, y creo que todavía tenemos un par de minutitos, ¿verdad? Ay, 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 es que que viene, hermano, 5 minutos, me faltan 5 minutos, o me estás dando 5 minutos, o me estás diciendo que termine en 5 minutos. Vamos a ver acompáñeme a ver este hermano, mire, acompáñeme Ezequiel capítulo 9 y verso 4. Uy, padre, no, vamos a tener que extender un poquito, aguántame un poquitito, ¿verdad? Dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente, un sello en la frente, una señal en la frente de los hombres que gimen, que se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Dónde? En medio de Jerusalén. Hermano, Jerusalén ahora somos nosotros. Amén. Es la iglesia. Los salvos, la iglesia de Jesucristo. Entonces, estamos viviendo el tiempo exacto cuando se está poniendo una señal en aquellos que gimen y en aquellos que se lamentan por las cosas malas que están pasando, pero no porque sí que están pasando terremotos, ni modo, ¿quién no se va a lamentar por eso? Sí, que los incendios y a ver todo lo que está pasando, sino por las señales que se están dando. Amén. Mire, hoy una señal pasó, ¿verdad? No por acá, sino por otro lado del mundo, allá en América del Sur, un eclipse de sol, ¿verdad? Total. Son señales, signos, ¿verdad? Como decía, que también señal, sello, signo. Hoy también se definía, ¿verdad? Lo del candidato, hermano. Son la fecha 12, 14, 20. En la Biblia dice el día 14 de Kislev en el año 20. Oye, hermano, es que eso es, así está, hasta en la Biblia lo dice. Pero bueno, no estoy hablando de eso, tal vez voy a hablar de esto mañana un poquito, pero entonces, hermano, hay que ver. Hay que ver. Entonces aquí dice que, ¿qué señal? ¿Quiénes van a aportar esta señal? Los que gimen. ¿Qué es gemir? Ni modo, si usted se pega un martillazo en el dedo, le aseguro que le salen gritos y alaridos y gemidos indecibles, ¿verdad? Que no comprende. Pero gemir es un clamor con sentimiento, con dolor, a causa del pecado, a causa de fallarle a Dios. Pero aquí dice que los que van a tener la señal se lamentan por lo que está pasando, no porque ellos sean participantes de estas cosas. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que en realidad nosotros podemos ver de esto? Que entonces, hermano, nosotros no podemos estar tan pasivos o tan indiferentes ante el pecado. Ahora, la legalización del pecado que se está dando a nivel no solo nacional, sino mundial. Hay lugares, hermano, donde se ha legalizado el pecado de una manera tan terrible que lo que va a traer son consecuencias nefastas. Lo que va a traer es una desestabilización social a tal punto, hermano, se van a desestabilizar las naciones, que va a haber necesidad que las naciones mismas pidan que haya un único líder que los pueda ayudar, que se levante alguien que los pueda gobernar, que va a ser carismático, va a ser bien amigable, pero es el anticristo, el hijo de perdición, la bestia. Sí, por eso las cosas se ponen difíciles. Para que se manifieste él, dice que tiene que venir la apostasía. Pastor, pero apostasía no es negar a Cristo, sí. ¿Y no han negado a Cristo a muchos, pues? Sí, claro. El pasaje se refiere y dice que él no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía generalizada, es decir, en muchos lados. Pero sorpréndase, la apostasía no es de los que no conocen a Jesús.
La apostasía no es de aquellos que han recibido a Cristo. La apostasía se da solo de aquellos que conocen y que han confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quiere decir que la apostasía a la que se está refiriendo es la negación de la iglesia de Cristo. Ay, qué cosa más terrible lo que se acerca. Por eso es que el Señor decía, hallará fe el Hijo de Dios cuando regrese a la tierra. Si la tierra va a estar en caos, en apostasía total. Por eso es de que dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Por eso la rogativa del Señor en Mateo 24, ¿verdad? En Lucas 21, el Señor diciendo, giman, oren, pidan, rueguen, que puedan escapar de las cosas que vienen, porque lo que se acerca para el mundo, hermano, es terrible, pero para la iglesia de Jesucristo vienen bendiciones preciosas, porque lo vamos a ver a Él, vamos a estar con Él. Amén. Amén. Entonces, esta señal que estaba en la frente, en el hebreo se dice tau, y la tau es la última letra del alefato hebreo. Es decir, en el griego sería el alfa y la omega, en el hebreo sería alef y tau. Es la última letra, como diciendo, bueno, se cumplió el sello, aquí está, le pongo el sello antes de que el enemigo quiera ponerle la marca. Por eso es de que, hermano, nosotros, mire, por eso que le decía que la salvación es un sello que hace que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Quiénes se van a dejar poner la marca de la bestia o la marca del anticristo? Los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Es decir, no tienen el sello de la salvación. Ay, ay, ay. Hermanos, qué hermoso es haber sido salvado por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Ahora, esta tau, en la forma gráfica de representarla, una cruz. Entonces diría, ve y pon una señal en la frente, una cruz. Pero, por favor, entiéndame, no es de que nosotros tenemos que hacernos una cruz en la frente, sino lo que significa el símbolo. De hecho, usted sabe que tal vez no les va a gustar a muchos, pero el símbolo de la cruz es figura de maldición. Bueno, pastor, y no me está diciendo que debemos de tener esa señal en la frente, espiritualmente hablando, sí. Amén. Porque representa la sangre de Cristo, representa el sacrificio, representa al Salvador, representa quien nos salvó. Entonces, pero ¿quiénes lo van a tener? Aquellos que gimen, que están orando, que mire, que se ven asediados. Por ejemplo, Job dice, por ejemplo, Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Y se salía, dice que salía de las ciudades y se sentaba a las puertas. Hermano, no soportaba el pecado que se movía. Y claro, yo sé que muchos solamente vinculan el pecado de Sodoma y de Gomorra al pecado del homosexualismo, del lesbianismo y de todo tipo de depravación sexual. Y de hecho sí, por eso fueron destruidos. Y dice que eso es abominable delante de Dios. El pecado es pecado y no lo podemos ocultar, pero ahora lo están legalizando. Entonces, pero también dice que el pecado de Sodoma y de Gomorra, dice que era la comodidad. Cuando uno estudia la historia de estas ciudades, eran unas ciudades prósperas, eran unas ciudades donde la economía, hermano, estaba tan bien que había prosperidad. Otras versiones dice el pecado de Sodoma y Gomorra era su prosperidad. Entonces eran tan prósperos, estaban tan acomodados que se habían olvidado de Dios y se habían dedicado a depravarse. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
¿Acaso no dice la Escritura que por causa de la multiplicación de la maldad y de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará? ¿El amor de quién? De la iglesia, el amor de los hijos de Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar firmes. Amén. Pecado es pecado. No llamemos lo bueno malo, ni lo malo bueno. Amén. Llamemos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Amén. Aunque nadie me diga amén, aunque muy pocos amenes, ¿verdad? Amén. Pero fíjese que entonces debemos de aprender en esta generación que estamos viviendo y que, hermano, estamos viendo a pasos agigantados cómo las sociedades, hermano, están aceptando la legalización del pecado de muchas formas y maneras. Tenemos que aprender a permanecer hasta el fin, sin contaminarnos, siempre compartiendo del amor de Dios. Y también dice los que se lamentan. O sea que, hermano, tiene que haber un dolor, no un dolor del cuerpo, sino que un gemir, un clamor, un Señor, ayúdanos, rescátanos, líbranos de todo esto, Señor. Ten misericordia, salva a los que puedas salvar, Señor. Perdona a los que se arrepienten. Recibe a los que te buscan, Señor. Así tiene que ser. Ayúdanos a escapar de estas cosas que vienen. Entonces, ¿puedo yo resumir esto? Entonces, ¿cuál es este sello? Gemir, pero para cambiar. De nada nos serviría llorar, orar, si no cambiamos. Ay, qué duro lo que le acabo de decir. Y ya se me acabó el tiempo, esos 5 minutos que me dio mi hija, ya se me acabaron hace 15. Perdóneme. Pero entonces, yo quiero invitarlo para que si hasta este día no se había dado cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo, es la legalización de la maldad, y no has aprendido a gemir, a clamar, a pedirle al Señor auxilio, que lo empezamos a hacer. Que nuestras vestiduras empiecen a limpiar y a purificar, y que pongas tu mirada en el Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque de seguro que Él viene pronto, estemos o no preparados. Pero yo quiero prepararme y quiero que tú también te prepares. Padre, en el nombre de Jesús hemos compartido tu palabra. Gracias por este honroso y hermoso privilegio, Señor. Yo te suplico en esta hora, Señor, que tomes esta semilla, que la lleves en el corazón de aquellos que han escuchado, Señor, y que fructifique al 100%, que no se pierda nada de la semilla, Señor, sino que tu Espíritu Santo la tome, Señor, la haga producir, la haga crecer, que caiga un espíritu, Señor, de temor de Jehová sobre nosotros, para que nos apartemos para ti, que nos alejemos del mal, del pecado, y que busquemos el consagrarnos. Opra, cándara, masoja, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Espíritu Santo, auxílianos como solo tú puedes, Señor. Mira a tu pueblo que está orando ahora, Señor, que está diciendo que le auxilie, Señor. Queremos irnos contigo, queremos estar limpios y preparados. Purifícanos, Señor, con tu sangre. Hoy nos presentamos delante del altar para que limpies nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y si es necesario nuestro cuerpo, Señor. Por favor, Padre, prepáranos para ese encuentro contigo, que estemos listos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tenemos unas peticiones. Vamos a orar por Gonzalo Taborda y Angélica María Mondragón. Ellos nos ven y nos sintonizan desde Colombia. Y vamos a pedirle al Señor, también nuestra hermana Martita, ¿verdad? También hasta allá le bendecimos. Nuestra hermana Martita allá en Colombia. Vamos a orar por ellos para que el Espíritu de Dios llegue y que salve en el nombre de Jesús. Esa va a ser la petición, que salve, que pueda estar el nombre de ellos escritos en el libro de la vida.
También le damos gracias al Señor por un año más de vida de Katy y Romualdo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Anhelamos que este año nuevo que vas a empezar, que cabal lo vas a empezar con el año nuevo de avivamiento en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que sea mucha bendición la que venga sobre ti. Recuérdate, las promesas del Señor son sí y amén en Él. Así es de que prepárate, porque el Señor trae muchas y ricas, abundantes bendiciones sobre tu vida. Así es de que, amada familia, familias, ayúdenme. Vamos a orar. Esta oración va hasta Colombia. Así es de que le invito para que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Gonzalo Taborda. Señor, que tú utilices todos los medios necesarios, Señor. La predicación, la palabra, el testimonio, cualquier cosa para que pueda conocerte, Señor. Atráelo con lazos de amor hacia ti, Señor, y que Él pueda entregar su vida a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos. Bendice su vida, su salida, su entrada, su levantar, su acostar, Señor, su trabajo, por favor. Y también a su esposa Angélica María Mondragón, Señor. Hasta allá en Colombia los bendecimos y los ponemos en tus manos y te pedimos que los sorprendas, Señor, con la salvación, con bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pero tal vez tú, amigo, que nos ves y no sabías nada de esto que acabamos de hablar, pero sí entiendes que hay que cambiar para poder recibir la bendición de Dios, para poder conocerlo a Él. Debes dar ese paso de fe. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón. Te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a disfrutar el amor de Jesús en tu corazón. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Ahí yo te invito para que visites nuestra página. Puedes entrar ahí, ver, escuchar la radio 24 horas. Puedes bajar la aplicación para sistema Android. Y ahí tenemos todos los temas en video, las clases de los niños, los trabajos para niños, para jóvenes también, para jovencitos. Así es de que te invitamos para que seas parte de esta familia virtual. Visita nuestra página de YouTube, de Facebook, Instagram, en fin. Sé parte de esta familia virtual. No me resta más que invitarte el día de mañana, ¿verdad? Martes y viernes a las 7:30, que tengamos nuestro contacto virtual para poder compartir juntos la palabra del Señor. Recuérdate, Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios.